Muy buen día. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar del día de hoy, el cual lleva por nombre Boleta de Ventas y Servicios Electrónicos. Desde la Universidad Católica del Norte, la Facultad de Economía y Administración y el Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión, conjuntamente con el Servicio de Impuestos Internos, representado en esta oportunidad por el jefe del Departamento de Asistencia al Contribuyente, el licenciado Walcom Delgado. Damos nuevamente la cordial bienvenida a todos nuestros participantes que hoy día tuvieron el interés de estar presente hoy en la temática de interés en nuestra profesión. Estamos acá acompañados de estudiantes de las distintas carreras de nuestra facultad, como lo es el contador auditor, contador público, ingeniería comercial e ingeniería en información y control de gestión. También los egresados, profesionales, docentes y la comunidad en general y los contribuyentes que día a día deben cumplir con esta formalidad del Servicio de Impuestos Internos.
Así que estamos altamente agradecidos por estar hoy acá acompañándonos en este espacio de índole profesional. En esta ocasión, el jefe del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, el señor Walcott Delgado, es egresado de nuestra universidad, es egresado en la carrera de Contador Auditor Contador Público e Ingeniería Comercial, y también tiene un magíster en Tributación Nacional de la Universidad de Chile. Walcom, agradecemos nuevamente el que se propicien estos espacios de intercambios, de alianza, y que fomentemos estos espacios para darle esta información al día a toda la comunidad en general. Así que nuevamente bienvenida la relatora, Pamela Rodríguez, también por hoy ofrecernos acá y compartir su conocimiento y su experiencia. Bienvenidos todos, esperemos que sea un espacio de enriquecimiento y que al final de la información que nos ofrece la relatora, ustedes puedan allí pues compartir algunas preguntas, y que bueno, no todos los días se tiene esta posibilidad de que representantes del Servicio de Impuestos Internos puedan acá pues aclarar estas dudas con respecto a estas temáticas de interés en general. Muchas gracias a todos por estar acá, y los dejo en la palabra del profesor Wilson Zúñiga, quien es nuestro profesor responsable y encargado de toda la parte tributaria de nuestro departamento, y que también pues organizó este evento. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, me gustaría escuchar las palabras de Walcott en representación del Servicio de Impuestos Internos. Adelante, Walcott, por favor. Muchas gracias, Wilson. Saludar a todos ustedes, a Lisette Sánchez, a mi amigo personal, Wilson Zúñiga, a Karen, en general a todo el cuerpo docente que participa de esta actividad, y qué duda cabe también, saludar a todo el público en general que nos acompaña en este webinar. Me es muy grato sinceramente compartir con ustedes, porque como decía, como mencionaba ahí Lisette, yo soy exalumno de la UCN, y me reconforta particularmente desarrollar actividades educativas con nuestra Casa de Estudios Superiores. Quiero aprovechar la instancia de felicitarlos por esta iniciativa, y esta iniciativa se torna en el contexto de volver a impulsar esta antigua amistad que existe entre el Servicio de Impuestos Internos y la UCN, a través de estos acuerdos de colaboración que existen en estas dos instituciones, y esperando que esta sea una de muchas más actividades que tienen lógicamente un beneficio recíproco para ambas instituciones. Infinitas gracias por invitarnos, ¿cierto? Y que tengamos una muy productiva jornada. Muchas gracias, Wilson, muchas gracias, Lisette, muchas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias. Me faltó agregar que Walcott, antes de asumir la dirección del departamento que está, era profesor de la facultad. Él dictaba cursos de electivo de formación profesional. Así que también lo tuvimos como profesor, y aprovechando la experiencia de él. Bien, pues vamos a lo que nos convoca. En este momento vamos a hacer la presentación de la relatora, para que ella pueda hacer uso de la palabra y poder exponer el tema. Antes que presentar a la relatora, solicitarles que cualquier consulta que ustedes pueden hacer, lo que quieran hacer, que la hagan a través del chat, ¿sí? Y al final de la presentación se van a ir leyendo las consultas, y la relatora las va a ir contestando. Bien, pues sin ir más allá, hoy, el día de hoy, nos va a relatar la ponencia Las boletas de ventas y servicio electrónico la señora Pamela Rodríguez Águila. Ella es ingeniero comercial, tiene aproximadamente más de 6 años de experiencia en materias tributarias, y ella es fiscalizadora tributaria del Departamento de Asistencia al Contribuyente al Servicio de Impuestos Internos de la Dirección de Antofagasta. Pamela, la dejo para que pueda expresar el desarrollo de su ponencia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Vamos a compartir la PPT.
¿Se visualiza bien? No, no se está visualizando para mí. Ahí lo vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Ahora sí se ve bien? ¿Está en pantalla completa? Sí, sí, muy Sí, bien. se ve Vamos bien. a dar inicio entonces a esta presentación de boletas electrónicas de ventas y servicios en el contexto de la modernización tributaria. Como bien señalaba don Walcott Delgado, yo soy funcionaria del Departamento de Asistencia al Contribuyente, por lo tanto nos toca día a día ver cómo ha ido evolucionando esta nueva obligación que nos indica la Ley 21210. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema interesante, es un tema muy atingente y que desde su entrada en vigencia ha sufrido han habido diversas instrucciones del servicio en relación a la implementación de esta obligación. Por lo tanto, en esta actividad lo que vamos a ver es los aspectos generales de la boleta de ventas y servicios electrónica, ¿ya? En el contexto principalmente de lo que nos introdujo la Ley 21210 de la modernización tributaria y algunas instrucciones que ha establecido el Servicio de Impuestos Internos en esta materia. Hay harta normativa asociada, instrucciones que han ido de alguna forma de manera paulatina aplicando el tema de la obligatoriedad de este documento tributario. Inicialmente, y como un pequeño recorrido en la historia de los documentos electrónicos, nos podemos ir al año 2002, cuando en la ley 19.799, esta ley nos indica los primeros indicios sobre los documentos electrónicos, la firma electrónica y los servicios de certificación de estas firmas electrónicas que se utilizan para, por ejemplo, firmar los documentos como la factura electrónica. Luego, desde el 2002 hasta el año 2014, un tiempo bastante largo, en el año 2014 se publica la ley 20.727. Esta ley vino a establecer en ese momento la obligatoriedad de la factura electrónica, ¿ya? En ese momento, dentro de la factura, junto a otros documentos, la factura también, estaban los documentos como las notas de crédito, las notas de débito, las facturas de compra, las liquidaciones factura, empiezan a ser entonces, bajo esta normativa, obligatorios. Luego vamos al año 2019, la ley 21.131, más conocida como la ley de pronto pago. Esta normativa, entre otras obligaciones, establece también la obligatoriedad de emitir las guías de despacho en formato electrónico, ¿ya? Entonces, paulatinamente se han ido incorporando a través de distintas normativas que los documentos en papel se vayan sustituyendo de manera obligatoria por documentos electrónicos. Finalmente, llegamos al año 2020, cuando entra en vigencia la Ley 21210 sobre modernización tributaria. Y es esta normativa, en definitiva, la que viene a establecer la obligatoriedad de que se debe emitir la boleta de ventas y servicios en formato electrónico. Y es en este contexto, entonces, que vamos a revisar los aspectos generales que estableció esta normativa en relación a la boleta. Primero tenemos que entender qué es una boleta electrónica, ¿ya? La boleta electrónica en sí es un documento que se genera y se firma de manera electrónica, ¿ya? Y que por lo tanto va a dar cuenta de manera electrónica el documento con una representación electrónica de las ventas que se producen o de los servicios que se prestan a un consumidor final. Nosotros tenemos que recordar que la boleta electrónica inicialmente fue un documento opcional, ¿ya? En algún momento los contribuyentes que eran facturadores electrónicos tenían la opción
de poder emitir la boleta electrónica de manera electrónica o en papel. ¿Ya? Ellos podían optar voluntariamente a emitir de alguna de estas dos maneras. Pero con la entrada en vigencia de la Ley 21.210, ya definitivamente se establece el uso obligatorio. Veamos entonces qué dice la Ley 21.210 en relación a la boleta de ventas y servicios. En definitiva, lo que la Ley 21.210 modifica son artículos que están en la Ley del IVA, ¿ya? El artículo 54 y 69 específicamente. Entonces son estas modificaciones a estos dos artículos donde se establece en definitiva la obligatoriedad de la boleta de ventas y servicios, indicando su obligatoriedad en el artículo 54, incorporando en este artículo a la boleta de ventas y servicios. Recordemos que ya el artículo 54 establecía en ese momento que las facturas de compra, las guías de despacho, notas de débito, notas de crédito, guías de despacho también ya mencionadas, liquidaciones facturas, ya se encontraban incorporadas en este artículo 54. Por lo tanto, la Ley 21.210 incorpora adicionalmente las boletas emitidas también en formato electrónico, y en el artículo 69 nos señala la obligación de que estas boletas electrónicas además debían llevar desglosado el impuesto en el mismo documento. ¿Ya? Eso quedó establecido en el artículo 69, señalando que este recargo que se hace en la venta debe ir desglosado en el documento propiamente tal. Por lo tanto, dentro de todas las modificaciones que establece esta normativa, modifica la ley del IVA. Eso es importante señalar. Ya la modificación entonces es a ese articulado. Por lo tanto, estos cambios, de acuerdo a la ley 21.210, comenzaron a regir a partir del año 2021. En el año 2021 se establece que a partir del mes de enero, los contribuyentes que para ese entonces ya eran emisores de facturas electrónicas, tenían la obligación de empezar a emitir este documento también en formato electrónico. Y a partir del mes de marzo del 2021 comenzaba la obligatoriedad para aquellos contribuyentes que hasta ese momento no emitían documentos, facturas electrónicas, ¿ya? Esa es la distinción en definitiva que hace la normativa respecto de la obligatoriedad, dando así un tiempo de adecuación para aquellos contribuyentes, por ejemplo, que son más pequeñitos y que en ese momento solamente emitían sus boletas en papel, entendiendo que era un gran cambio, ¿ya? En el sentido de que había que implementar algún sistema de emisión electrónica, ya sea gratuito o pagado, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características de este documento tributario electrónico denominado boleta de ventas y servicios? Como mencionábamos anteriormente, es un documento que está firmado digitalmente por el emisor, ¿ya? Contiene un timbre electrónico y es un documento que se visualiza y se entrega por medios electrónicos. Y es acá donde hay un punto importante, que es una característica importante que estableció la ley 21.210, y es que esta boleta puede ser impresa, ¿ya? Lo que permite su entrega en forma física. ¿Qué implica esto? Que la obligatoriedad del otorgamiento, la norma lo establece como a través de un medio electrónico, ¿ya? Siendo opcional la entrega en forma física. Por lo tanto, es el emisor del documento el que definirá, de acuerdo a las características de su negocio, si va a otorgar el documento de manera electrónica u opcionalmente también lo entregará de manera física, siendo la obligatoriedad siempre hoy día de manera electrónica. Otro punto importante igual es que ustedes recordarán que los documentos tributarios en papel tenían un correlativo y que era autorizado a través de nuestras oficinas, a través de la aposición de un cuño seco. Cada vez que el contribuyente se acercaba a nuestras oficinas, llevaba los talonarios, ya sea de boletas, de facturas, todo lo que era de papel, y nosotros el correlativo de esos documentos los íbamos ingresando a nuestras bases de datos
una vez que se realizaba esta aposición de cuño seco. Hoy día, al ser un documento electrónico, la asignación de los folios para el control de los documentos se lleva de manera electrónica y la asignación es de manera automática vía internet, ¿ya? Separando y asignando folios tanto para las boletas exentas como las afectas. Recordemos que en el año 2021, si mal no recuerdo, se emite en el año 2022, perdón, la resolución 59, que es la resolución que en definitiva viene a eliminar esta aposición del cuño seco, entendiendo que hoy día los documentos más importantes o que más se emiten son hoy día electrónicos. Igual hay documentos en papel, pero la gran mayoría hoy día se está autorizando vía timbraje web. Por lo tanto, se elimina esta obligación de la aposición del cuño seco en los documentos de papel, ¿ya? Y en las boletas entonces van teniendo hoy día su asignación automática de folios separados por los distintos tipos de documentos que el contribuyente o emisor realice. Como toda normativa que establece obligaciones, también la misma norma establece las excepciones para esta obligación de la boleta electrónica de ventas y servicios. Como les mencionaba anteriormente, las distintas normas que han ido estableciendo la obligatoriedad de los distintos documentos de papel a electrónico, también establecen la excepción. Y acá nos vemos en la ley 21.210 que las excepciones son las mismas establecidas en la ley 20.727 para la obligatoriedad de la factura electrónica y la guía de despacho, por ejemplo, y que en definitiva son dos, y que establece que los contribuyentes que estén en estas situaciones siempre podrán optar por emitir estos documentos en papel, ¿ya? ¿Y quiénes son estos contribuyentes? Primero, aquellos que desarrollan o que van a desarrollar su actividad económica en un lugar geográfico donde no tengan cobertura de datos móviles o datos fijos o no tengan acceso a energía eléctrica, ¿ya? Y por otro lado también están aquellos contribuyentes que pueden optar a emitir las boletas en papel cuando desarrollan sus actividades económicas en un lugar geográfico que está decretado como zona de catástrofe. Entonces, ¿qué establece la norma? Nos dice, señor contribuyente, si usted está en alguna de estas situaciones, usted puede optar a emitir estos documentos en papel previa autorización del Servicio de Impuestos Internos y obviamente acreditando con la resolución fundada pertinente. ¿Ya? En el caso, que es lo que uno más ve en el día a día, digamos, las solicitudes básicamente son por trabajar en lugares geográficos sin cobertura de internet o de energía eléctrica. Ya el contribuyente, mediante una petición administrativa, nos adjunta la resolución que emite el proveedor del servicio, donde él señala que en la zona geográfica que está ubicada este contribuyente no tiene acceso a alguno de estos servicios. Ya, por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos revisa estas resoluciones y en definitiva aprueba y coloca un atributo a este contribuyente para que él pueda continuar emitiendo documentos en papel y se autorizan vía timbraje web, manteniendo su correlativo de folios que él ya tenía en papel o a partir del número 1 según corresponde, ¿ya? Por lo tanto, la norma establece las mismas excepciones que estableció la ley 20.727 para la factura electrónica. Un punto no menos importante, porque cuando partió la obligatoriedad también nos vimos enfrentados a muchos pequeños comerciantes que no tenían tal vez el conocimiento tecnológico para poder implementar esta obligatoriedad. Entonces también nos vimos enfrentados a que la norma no establecía o no establece ese tipo de excepciones. ¿Ya? Entonces ahí tuvimos que adecuar tal vez algunas otras normas que pudieran permitir que estos contribuyentes pudieran seguir trabajando sin dejar de cumplir esta obligación. ¿Qué ocurre en relación a las representaciones que podemos hoy día ver de las boletas electrónicas? Como les señalaba anteriormente, el emisor de un documento de boleta de ventas y servicios puede definir que por las necesidades o características de su negocio, él requiere imprimir la boleta y entregarla de forma física.
O bien la voy a hacer llegar por un medio electrónico y el receptor va a tener la representación virtual de esta boleta electrónica. Sin embargo, siempre vamos a ver que los datos que esta boleta incluye siempre van a estar la razón social, el RUT, el número de la boleta, la fecha de emisión y el desglose del impuesto, que como mencionamos anteriormente, la norma establece que hoy día debe ir el desglose del impuesto señalado en el documento, ya sea la representación impresa o virtual, ambos documentos nos mostrarán la misma información. ¿Cuál podría ser la diferencia? Que el emisor del documento determine que en su boleta él quiere indicar el detalle de lo que está vendiendo o del servicio que está prestando. ¿Ya? Eso es dependiendo del sistema que utilice. En el sistema de nosotros, en el sistema gratuito, él también tiene la opción de poder indicar o no el detalle de lo que está vendiendo o prestando servicio. Esa sería la única diferencia que podríamos ver entre un documento con detalle o sin detalle. Veamos entonces cómo se habilita para operar con boleta electrónica un contribuyente. Entendamos primero que existe dos opciones, que es el contribuyente que opta por trabajar con un sistema de emisión pagado, que es lo que nosotros denominamos el sistema de boletas de mercado, o bien el sistema de boletas gratuito del SI. ¿Y por qué existen estos dos sistemas? Porque la norma, cuando establece la obligatoriedad del documento electrónico, también dice que tiene que proveer al contribuyente de un sistema gratuito para que no hayan contribuyentes que por recursos no puedan optar y cumplir con la obligación. Entonces, la norma establece que el servicio debe a su vez proveer un sistema gratuito. Y es entonces que el servicio, a través de su portal web, dispone para los contribuyentes un sistema para poder operar con boletas electrónicas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el contribuyente acá? Simplemente una inscripción a través de nuestra página web y seleccionar el sistema de emisión de boletas electrónicas SI. ¿Ya? Al ingresar nosotros al portal podemos ver que están ambos sistemas. O por acá en el boleta electrónica de mercado operan los externos y a través del sistema de emisión de electrónicas SI, que es el gratuito, operan los que se inscriben con nosotros. Para poder inscribirse, el contribuyente solamente debe cumplir 3 requisitos, ¿ya? Y como primer punto es que evidentemente sea un contribuyente de primera categoría, que tenga un inicio de actividades vigentes, y en el caso de ser una persona jurídica, esta inscripción la debe realizar el representante legal de la misma. 3 requisitos básicos y va a poder realizar la inscripción vía página web. Al cumplir esos 3 pasos, o sea, esos 3 requisitos, él se va a poder inscribir y le va a llegar en línea la confirmación de que ya se ha inscrito en este sistema gratuito de emisión de boletas electrónicas y después de 3 horas va a poder ya empezar a emitir documentos. Este es un cambio que se habilitó hace poco porque inicialmente cuando todo este tema de la boleta partió, el contribuyente se inscribía y al día siguiente podía comenzar a operar con nuestro sistema gratuito. Hoy eso se ha mejorado y 3 horas posteriores a la inscripción ya se encuentra habilitado para comenzar a operar con nuestro sistema. Es una inscripción sencilla y la confirmación básicamente le indica que los documentos autorizados son ambos tipos de documentos, la boleta electrónica afecta y la exenta. ¿Ya? Y este es el formato tipo de la confirmación de la inscripción. ¿Cómo se usa este sistema de emisión de boletas electrónicas? Bueno, es un sistema bastante sencillo. En el mismo portal web está la opción, un poco más abajo, donde él realiza la inscripción, la opción de poder emitir las boletas electrónicas. Acá es importante señalar que el contribuyente puede hacer la emisión de estos documentos directamente a través del portal, o también puede descargar una aplicación en el celular, ¿ya? Que hoy día, por los tiempos que estamos viviendo, es por lo que más optan los contribuyentes porque es más sencillo, entendiendo que
el otorgamiento es electrónico, por lo tanto, desde el mismo celular, el contribuyente, como vamos a ver más adelante, tiene las distintas opciones de poder otorgar su boleta, tiene 2 opciones para poder otorgarla de manera electrónica. Por el contrario, si utiliza la página web, también va a poder hacerla desde un PC o de una tablet, en la emisión directa desde la página web. En el formato que les va a aparecer es el mismo, es una calculadora muy sencilla, mismo formato si trabaja desde la aplicación, que la descarga desde la App Store, o desde el computador, ¿ya? Es una calculadora como la que están viendo acá. El contribuyente, acá no sé si alcanzan a ver donde dice RUT de prueba, si en el caso, por ejemplo, que es un contribuyente que representa varias empresas, a él le aparecerá acá una lista desplegable con todas las empresas que él tiene autorizadas e inscritas para emitir boletas electrónicas, y él sencillamente debe seleccionar cuál empresa es la que por la cual va a emitir el documento, ¿ya? Él emite el documento, su monto, y al colocar emitir, le aparecerá la opción para poder, como les señalaba anteriormente, para poder otorgar este documento generado, ya sea vía correo electrónico o vía WhatsApp, ¿ya? Él en el momento de hacer el documento puede seleccionar alguna de las 2 formas de enviar el documento tributario, y está cumpliendo entonces con la obligación de otorgar la boleta de ventas y servicios según corresponda. Por el contrario, si la hace desde un dispositivo y él quiere, desde un PC estacionario, por ejemplo, y quiere entregarla de manera impresa, él debe solamente conectar su PC a una impresora y podrá entregar físicamente el documento. Por lo tanto, es un sistema bastante sencillo, entendiendo que está pensado en aquellos contribuyentes que no pueden tal vez optar a un sistema pagado, a un proveedor externo. Ahora vamos a ver respecto cuando el contribuyente ya esté inscrito y comienza con la emisión de las boletas electrónicas. Esta es la parte más importante, diría yo, de esta presentación, y lo que ha generado un poco más tal vez de confusión en los contribuyentes respecto desde que se implementó la obligatoriedad, cómo ha ido en definitiva cambiando un poco de cómo era al inicio. Al inicio nosotros hablábamos de que el documento se emitía según la forma de pago, ¿ya? Aquí habían 2 cosas o 2 puntos bien sencillos. Lo primero era definir la forma de pago en la que yo estaba recibiendo mi venta, por el pago por mi venta, por mi prestación de servicio. Y decíamos que si a mí me pagaban con efectivo, entonces yo tenía que otorgar la boleta electrónica. Por el contrario, si a mí me pagaban con tarjeta, crédito, débito o alguna app de pago, entonces el comprobante de pago electrónico era mi boleta, o es mi boleta, ¿ya? Estas eran o son las 2 situaciones que se dan hoy día. La forma de pago es la que en definitiva va a definir qué documento es el que tengo que otorgar, o cuál es válido en el caso de los vouchers, si es o no válido como boleta. Pero ¿qué ocurre acá? Que esto va a depender, en definitiva, de lo que nosotros denominamos el modelo de emisión, ¿ya? Y es este modelo en que en definitiva viene a complejizar un poquito el tema, porque los contribuyentes al inicio, por desconocimiento, no seleccionaron su correcto modelo de emisión, o muchos simplemente no lo eligieron. Entonces, ¿de qué va a depender este modelo de emisión? Nosotros vamos a revisar acá en qué consiste este modelo y cómo influye este modelo en la carga de la información en el libro de compras y ventas de los contribuyentes. Entonces, no perder de vista el tema de la forma de pago para entender si es boleta o comprobante, y que en definitiva esta es la base para que el contribuyente defina o no si de igual manera va a emitir boleta, por ejemplo, cuando reciba un pago con tarjeta, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso va a depender de las necesidades propias del negocio, o porque en definitiva su cliente le solicite de igual manera la boleta, ¿ya? Vamos a revisar entonces qué es este modelo de emisión. El contribuyente, una vez que se inscribe en un sistema de boletas,
él tiene que hacer una declaración del modelo de emisión. Y esta declaración, en definitiva, la tiene que hacer cuando él recibe pagos electrónicos, ¿ya? Por medio de tarjetas de crédito o de débito. El contribuyente entonces va a tener que hacer esta declaración de modelo de emisión ingresando a nuestra página web, y ahí él nos tendrá que informar cómo va a ser su modelo. ¿Y por qué es importante, como les señalaba? Porque de acuerdo a esto se va a registrar la información de sus ventas correctamente. Entonces, ¿por qué para el servicio también es necesario que el contribuyente informe su modelo? Porque como ustedes saben, el servicio, al ser hoy día la gran mayoría de los documentos electrónicos, el servicio, según el contribuyente del que se trate, puede hacer propuestas parciales o completas del formulario 29. Entonces, al estar la información correctamente cargada en su registro de compras y ventas, la propuesta del formulario va a ser una propuesta completa, ¿ya? ¿Y cuál es el beneficio para el contribuyente? Bueno, en definitiva, contar con una propuesta que se ajusta a su modelo de operación, ¿ya? Por eso es tan importante este modelo de emisión que ha generado ahí en los contribuyentes algunos inconvenientes por desconocimiento. Y en resumen, ¿qué establece este modelo de emisión? Que el contribuyente nos tiene que informar si va a emitir boleta para todas sus ventas, aun cuando reciba un pago electrónico, o bien que va a emitir boleta electrónica solo para sus ventas en efectivo o con transferencia, ¿ya? Recordemos que cuando hay una transferencia bancaria, eso no es un medio de pago electrónico, sino más bien solo una transferencia, y corresponde ahí también la emisión de la boleta. Entonces, y en ese caso, el contribuyente entenderíamos que el comprobante o voucher, como más se le denomina, es válido como boleta. Entonces es el contribuyente el que deberá elegir y declarar cuál será su modelo de emisión para operar en su negocio. Por lo tanto, por eso yo siempre digo que es este modelo, en definitiva, el que va a hacer que la información del contribuyente esté correctamente cargada en su registro de compras y ventas o no. Lo que tenemos que tener también claridad es respecto de cómo se va a cargar esta información en el registro, ¿ya? Esta información de la carga de los vouchers propiamente tal o de los comprobantes partió en octubre del 2021 de forma automática, ¿ya? ¿Y qué incluyó esto? Que los operadores de sistemas de pagos electrónicos, Transact, ellos nos empezaron a informar respecto de los pagos electrónicos que reemplazaban a las boletas electrónicas, ¿ya? Esto partió entonces en octubre de 2021, cuando los operadores le empiezan a enviar esta información al servicio. Entonces, acá lo importante es saber, cuando nosotros revisemos un contribuyente o un libro de compras y ventas, un RCB, cómo va a estar definido su registro de compras y ventas de este contribuyente según el modelo de emisión que él haya declarado, ¿ya? Si el contribuyente entonces nos informa que no emite boletas de ventas cuando recibe un pago con medio electrónico, entonces en su registro de compras y ventas, la información de las ventas son las que están pagadas por medios electrónicos, ¿ya? Y son los proveedores entonces de estos servicios los que nos informan a nosotros. Por el contrario, si él informa que emite boleta aun cuando reciba pago electrónico, entonces los vouchers de estas transacciones no se van a cargar en el registro de compras y ventas de este contribuyente. Y aquí también es importante otro aspecto que en algún momento generó dudas y que eran consultas recurrentes. ¿Qué ocurría respecto con las facturas que eran pagadas con medios de pagos electrónicos? Entendiendo el contribuyente que a juicio de él había una duplicidad de débitos. Y la verdad es que no, porque en definitiva los operadores de medios de pagos electrónicos a nosotros nos informan solo aquello que esté asociado a boletas de ventas, ¿ya? Cuando el documento es una factura que fue pagada con un medio de pago electrónico, esta información no va a quedar en el registro de compras y ventas porque lo que se va a cargar es el documento factura, ¿ya?
Punto importante entonces a tener en consideración respecto de pagos asociados a otro tipo de documentos que no sea la boleta. Ya no existe una duplicidad de débito en estos casos porque el operador hace la distinción entre el documento que tiene asociado este pago electrónico. ¿Qué ocurre cuando los contribuyentes, que existen hoy día una gran cantidad de contribuyentes que por desconocimiento, muchos de ellos, aún no eligen un modelo de emisión? Bueno, la instrucción del servicio es que aquellos contribuyentes que no han declarado un modelo de emisión, la información que se va a cargar en su registro de compras y ventas es la de los medios de los comprobantes de pago electrónico. O sea, en el fondo, si yo no elegí mi modelo, mis vouchers van a ser válidos como boletas, ¿ya? Por lo tanto, sin duda igual, más allá de que la información igual se va a cargar en el registro, es que sea el propio contribuyente el que defina su modelo de emisión, ¿ya? Es importante que él conozca este modelo y que lo defina de acuerdo a las necesidades de su negocio. Pero el servicio establece de igual manera que si no hay modelo, el voucher es válido como boleta y el operador informará los comprobantes y serán estos los que están en el registro informados, en el registro de ventas. ¿Qué ocurre en el caso de que el contribuyente, por ejemplo, elija de manera errada un modelo, o eligió un modelo y en realidad se dio cuenta que no le acomoda a su negocio? Bueno, el contribuyente en estos casos puede realizar las modificaciones que él estime pertinentes y la hace directamente en la página web, ¿ya? El contribuyente solamente tiene que tener claro los efectos que ellos producen, lo vamos a ver unas laminitas más adelante. Pero en definitiva, si él decide modificar su modelo, no hay problema en que lo pueda hacer directamente a través de nuestro portal. En resumen, entonces, los comprobantes de pago electrónicos al registro de compras y ventas se van a cargar según los criterios del modelo de emisión, ¿ya? Los operadores, Transvac, Gecner, nos van a informar al Servicio de Impuestos Internos según el tipo de documento que se trate la transacción a la que está asociada el comprobante de pago electrónico. Y en este sentido, no se van a registrar, como ya dijimos, por ejemplo, las transacciones asociadas a las facturas. Por lo tanto, el modelo de emisión que el contribuyente declara es el que define la carga de los comprobantes electrónicos en su libro de compras y ventas. Si el contribuyente informa que siempre emite boleta, aun cuando reciba pago electrónico, entonces no se registrarán en el RCB los vouchers. Por el contrario, si informa que no emite boletas cuando recibe pago electrónico, entonces los vouchers o comprobantes electrónicos se registrarán en su libro de compras y ventas. Eso es en definitiva lo que hay que tener bien claro para poder analizar el registro de compras y ventas de un contribuyente. ¿Y cuál es la salvedad que hay que tener presente? Que el contribuyente haya hecho cambios de modelo dentro de un mismo periodo. ¿Y por qué esto es importante? Porque tanto el contribuyente como en el caso de los funcionarios que revisamos los registros de compras y ventas, tener claridad si es que hay una modificación dentro del mismo periodo. Es decir, por ejemplo, si hay un contribuyente que con fecha 15 de noviembre nos informó que va o que emitió boletas por todas sus transacciones, entonces en su registro de compras y ventas de noviembre él tendrá 2 periodos con un modelo de emisión distinto, ¿ya? Por lo tanto, desde el 1 al 14, la información de los comprobantes va a ser cargada en su registro de compras y ventas. Desde el 15 de noviembre en adelante hasta el final del mes, no se va a cargar esa información porque van a estar solamente cargadas sus boletas, ¿ya? Esa sería como la única dificultad que podríamos ver en algún contribuyente que elija dentro de un mismo periodo un distinto modelo de emisión, ¿ya? Y que ocurre y que les ha ocurrido a muchos que se han ido dando cuenta que en realidad les acomoda más el otro modelo o simplemente lo eligieron por error. Por lo tanto, es ahí la importancia de declarar correctamente su modelo de emisión. Finalmente, comentarles que aquellos que estén más interesados en profundizar tal vez este tema de la boleta electrónica de ventas y servicios,
Tenemos bastante normativa e instrucciones asociadas a las boletas de ventas y servicios electrónicas, partiendo por la resolución 74 del 2020, que es la más importante y que si quieren entender un poquito más es súper interesante porque en ella están definidos los conceptos claves para entender todo este tema de la boleta electrónica, y de ahí en adelante las distintas instrucciones y modificaciones que se han ido dando en este contexto, y la última que salió, la 53 del 2022, que también viene a ser una modificación bien importante, pero que afecta en su gran mayoría a los contribuyentes que son usuarios de sistemas externos, ¿ya? Hay harta instrucción, hay harto tema ahí que podríamos estar hablando muchas más horas, pero aquellos que les interese profundizar, los invito ahí a poder revisar estas resoluciones con todas las instrucciones bien detalladas en relación a la boleta electrónica de ventas y servicios. Finalmente, dejarlos invitados a los estudiantes, sobre todo, y aquellos que quieran interiorizarse un poquito más sobre la boleta y de otros temas también, a nuestro portal web. Hoy día el servicio trabaja bastante en poder poner a disposición de los contribuyentes y estudiantes ayudas y orientaciones. Hay bastantes preguntas frecuentes que se han ido actualizando de acuerdo a las nuevas instrucciones que han ido saliendo, hay videos, hay guías, y también tenemos un portal que es el de el SI Educa. Ya aquí pueden crear sus usuarios e inscribirse en las charlas que las distintas regionales a lo largo del país vamos entregando día a día. Hay charlas de todos los temas, desde niveles básicos a intermedios. Uno simplemente crea su usuario, se inscribe en estas charlas, y cuál es la novedad o lo entretenido de esto es que las charlas son en vivo, pueden ser, no sé, un día a las 10 de la mañana, pero si yo no puedo asistir, no me puedo conectar, como ya me inscribí, puedo después visitar este link las veces que yo quiera durante 30 días aproximadamente. Así que los dejo cordialmente invitados a que se capaciten aquellos que estén más interesados y se inscriban en nuestras charlas para que nos puedan ahí acompañar. Y bueno, agradecerles la participación a los asistentes para que veamos ahora tal vez algunas preguntitas que hayan quedado por ahí, algunas dudas. Bueno, agradecer la exposición planteada por Pamela, y me gustaría hacer algunas preguntas. Antes que nada, se hizo una consulta, y yo hice la consulta correspondiente, de personas que estaban interesadas si este webinar, como está siendo grabado, si lo íbamos a subir a algún tipo de plataforma. Sí, efectivamente lo vamos a subir, porque lo conversé con Juan, que está autorizado por parte del Servicio de Impuesto Interno. Algunas consultitas que podríamos tener. Uno, y aquí se me va a caer, esta es una pregunta mía, esta es una pregunta mía, y aquí se me va a caer el carnet derechamente. Antiguamente, cuando trabajábamos con las boletas en papel, había un monto mínimo. Que ese monto mínimo, si no lo excedías, no hacías boleta y tenías que hacer un registro, y al final tenías que hacer una boleta. Y si pasabas ese monto, estabas obligado a hacer el documento correspondiente. Esto con la implementación de la factura, la boleta electrónica, se elimina, ¿no es cierto? El monto mínimo no se ha modificado, sigue siendo los 180 pesos. ¿Y cómo lo hacemos en ese caso? En ¿Tendría que relación hacer a una qué? boleta electrónica al final? Claro, igual que antes, solamente que ahora cambia el tipo de documento. Cambia el formato. Exactamente, sí, Ya. siguen siendo los mismos 180 pesos el monto mínimo. Perfecto. Y tengo una consulta. ¿Cómo opera respecto a la anulación de una boleta? Me explico. Hay una compra, va y después uno dice, ¿sabes qué? No quiero, lleva el producto, devuelve el producto y entrega la boleta. ¿Cómo opera el sistema en este término de la anulación? Ya, ese es un gran tema porque ahí va a depender. Inicialmente, la norma establecía que si yo era facturador electrónico, yo emitía una boleta y me equivocaba, yo tenía que hacer a través de mi sistema de facturación una nota de crédito que anule ese documento. Pero ¿cuál fue el inconveniente? Que habían muchos contribuyentes que no eran facturadores electrónicos. Y como bien señala la norma, para yo emitir una boleta electrónica, decía la norma, yo no debo contar con una firma digital. Por lo tanto, ¿qué ocurrió?
que aquellos contribuyentes que eran solo emisores de boleta electrónica se veían obligados a inscribirse en el sistema de facturación y además a adquirir una firma electrónica. Entonces estuvimos en un periodo bastante complejo con aquellos contribuyentes que se les generó todo este problema. Entonces, hace un tiempo atrás partió el tema que se habilitó a través del mismo portal de sistema de boletas la opción para aquellos contribuyentes que son solo emisores de boleta que puedan hacer una nota de crédito a través del sistema de boletas. Ya, si nosotros navegamos en la página del servicio, podemos ver que se ha habilitado ahí la nota de crédito para solo usuarios de boleta electrónica. Si yo soy usuario del sistema de facturación, hago mi nota de crédito asociada a la boleta a través del sistema de facturación. Si yo soy boletero electrónico, yo hago mi nota de crédito a través del aplicativo directo de la boleta. Hoy día ya ese no es problema, pero sí tuvimos un periodo ahí que fue medio complejo anular las boletas. Un periodo de transición. Sí, sí, pero hoy día ya eso está solucionado y cada contribuyente, según su situación, tiene la opción de hacer sus notas de crédito. Porque hubo muchos errores ahí, porque como era una calculadora, por ejemplo, el sistema de nosotros, se hicieron boletas de montos gigantescos y evidentemente era un error y no sabían cómo anular porque no había nota de crédito para el que era solo usuario de boleta. Pero ya ese problema hoy día está subsanado directamente a través del aplicativo. Hay una consulta de una persona que está participando, dice, ¿cómo se declaran las boletas o ventas para máquinas Vendic? Para máquinas Vendic, ahí Vendic. Si me ayuda el jefe no la he oído. No sé cuáles son las máquinas Vendic. Ignacio está haciendo la consulta, ¿puedes aclarar, Ignacio, a qué te refieres? Máquinas Vendic, no. No la he oído. Si nos clarificara la forma de operar de la máquina Vendic. Claro. Mira, si no hacen algún tipo de aclaración, le voy a pedir que me la envíe a mí, después yo se la envío a usted y la contestaremos. Y una consulta a lo mejor genérica, y aquí es, si ustedes como servicio de impuesto interno han visto los efectos de cambiar de un modelo manual a un modelo electrónico en términos de la recaudación y en términos de los conceptos de evasión de impuestos. Me imagino que sí, pero... Sí, en lo que concierne al trabajo que hace nuestra división de estudios allá en Santiago, ellos monitorean constantemente cómo ha sido el efecto recaudativo, digamos, de cambiar el formato de papel a formato electrónico. Y aún con la contingencia que hemos estado viviendo, y me refiero desde estallido social hacia adelante, hasta el día de hoy, los efectos recaudativos al cambiar este formato han ido al alza. Se recauda más IVA por concepto de boletas de ventas y servicios electrónicas que por concepto de ventas y servicios en papel. Yeah. Perfecto. Bueno, no hay ninguna otra consulta más. Los tiempos son... Creo que las máquinas vending son estas máquinas que son dispensadoras de los productos que están allí como organizados. Tú le colocas la plata y ellas te bajan por lo general son bebidas y... Ah, ya. Sí. No, el sistema de tributación que tienen esas máquinas es que aquellos contribuyentes que instalan esas máquinas como tal, primero necesitan de una resolución. Y esa resolución como tal lleva el cobro de un impuesto único. Es decir, ellos tienen la resolución, pagan el impuesto único, que ese impuesto único va a ir calculado en función a una tasación de las mercaderías que él está ofreciendo en esa máquina Vendic. Yo para serle bien sincero, no sabía que se llamaban máquinas Vendic, yo lo llamaba como dispensador nomás, de las máquinas Vendic, y ellos tributan de esa manera. Pagan el impuesto en carácter de único, y luego pueden vender sus productos a través de estas máquinas Vendic, o dispensadores, como lo conozco, o lo conocemos nosotros, los que son un poquito más cuarentones. Sí, Ignacio hacía la aclaración en el ¿cuánto se llama? En el chat, que correspondía a ese tipo de maquinaria.
Bueno, en función del tiempo a la hora, agradecer infinitamente a Pamela, por la buena disposición, muy clara su presentación, a Walcott, ¿sí? Como le digo, un amigo de la casa, ¿sí? Y en honor al convenio que nosotros estamos haciendo, es señalar de que ya nos vamos a sentar a conversar para programar temas que sean de interés mutuo y que sean importantes que la comunidad las conozca. Porque este es un medio de difusión, un medio de presentación, ¿sí? De temas que son realmente importantes a conocer. Nada más que agradecerle a nombre de la Universidad Católica del Norte, de la Facultad de Economía y Administración, del Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión, ¿sí? La buena disposición y la muy buena presentación que han efectuado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Lisette, por la oportunidad y por nuevamente volver que florezca nuevamente esta, como yo les decía, esta vieja amistad entre la Norte y el servicio. No se preocupe, amigo, yo lo voy a molestar con otras cosas después el próximo. Beneficios recíprocos, ojo. Muchas gracias. Cuídense. Bien, Chao, gracias. Chao, gracias.